El viaje en coche a Pensilvania nos llevó casi 6 horas, pero Kevin y yo necesitábamos desesperadamente esta escapada. Llevábamos meses distanciándonos, estábamos ambos sumergidos en nuestras carreras y no hablábamos más que de facturas y compras. La casa del lago que alquilamos me pareció perfecta cuando la encontré en internet. Aislada, sin wifi, solo nosotros y la naturaleza. La naturaleza nos esperaba para un largo fin de semana a principios de noviembre. El propietario, el señor Garrett, nos recibió en una gasolinera situada a 20 metros de la propiedad. Allí nos entregó las llaves. Era un hombre de unos 60 años que vestía una camisa de franela descolorida, con manchas de pintura, y no dejaba de rascarse una peculiar cicatriz que le recorría desde la oreja izquierda hasta la mandíbula. Nos dijo que la temporada de tormentas acababa de empezar, pero que la casa había soportado peores condiciones. La casa había soportado peores condiciones. La forma en que contó el dinero 2 veces y evitó el contacto visual debería haberme inquietado más. De hecho, me debería haber inquietado más de lo que lo hizo. La propiedad estaba más alejada de lo que sugerían las fotos. Las últimas 4 millas eran solo un camino de tierra que atravesaba un denso bosque. Las últimas 4 millas eran solo un camino de tierra que atravesaba un denso bosque. No se veía ninguna otra casa. La casa del lago también era más antigua y tenía un revestimiento de madera oscura que absorbía la luz en lugar de reflejarla. A Kevin le encantó inmediatamente su encanto rústico, especialmente el porche envolvente con sus pesadas barandillas de madera. Le encantó inmediatamente su encanto rústico, especialmente el porche envolvente con sus pesadas barandillas de madera. En el interior, todo era funcional, pero anticuado. Paredes con paneles de madera, una chimenea de piedra, muebles que parecían heredados en lugar de comprados. Las ventanas tenían contraventanas gruesas en el interior, lo que me pareció curioso. Era raro para una vivienda de alquiler. Mientras Kevin descargaba nuestras maletas, me fijé en unos arañazos en el interior de la puerta principal. Surcos profundos cerca del pomo, como si alguien hubiera arañado la madera. El dormitorio de arriba también olía raro. No era exactamente moho, sino algo orgánico e inquietante, como sudor viejo, mezclado con miedo. La noche del viernes comenzó con bastante tranquilidad. Cocinamos la cena, juntos, por primera vez en meses. Solo pasta y salsa de bote, pero me pareció un avance. La tormenta llegó alrededor de las 8, más rápido de lo esperado. Primero llegó el viento, haciendo que toda la casa crujiera como un barco viejo. Luego, la lluvia golpeaba la ventana con tanta fuerza que parecía que estuvieran tirando puñados de grava. Kevin abrió una botella de vino y nos sentamos junto a la chimenea, hablando de verdad, de cosas importantes e importantes. Los truenos comenzaron alrededor de las 9:30. Eran estruendos profundos que se sentían en el pecho. Entre trueno y trueno, la casa quedaba completamente en silencio. Solo se oía la lluvia. En esos momentos seguía oyéndose algo más, un crujido rítmico procedente del porche, demasiado regular para ser el viento. Cuando se lo comenté a Kevin, y este se rió y dijo: «Las casas viejas hacen ruido», pero me di cuenta de que él también miraba hacia las ventanas. La luz se fue exactamente a las 10:47. Lo recuerdo porque estaba comprobando la cobertura del móvil cuando se fue la luz. La oscuridad lo envolvió todo. Todo sucedió al instante. Kevin buscó a tientas la linterna del teléfono mientras yo probaba varias veces el interruptor de la luz. Un reflejo inútil que todos tenemos. La lluvia caía ahora con más fuerza, golpeando el techo como si quisiera derribarlo. Entrar.
Antes habíamos visto velas en la cocina, y Kevin fue a buscarlas mientras yo me quedaba junto al fuego que se estaba apagando. Fue entonces cuando lo oí claramente. Pasos en el porche, lentos y deliberados, que se detuvieron justo delante de la puerta principal. Puerta principal. No era el crujido aleatorio de antes, sino el sonido característico de las botas sobre madera mojada. Llamé a Kevin, tratando de mantener la voz firme, y él volvió con 3 velas en una caja. Cerillas. Le dije que había alguien fuera, y los dos nos quedamos allí, a la luz parpadeante de las velas, escuchando. Pudimos oír cómo los pasos continuaban alrededor de la casa. Kevin agarró el atizador de la chimenea y se dirigió hacia la Complash, puerta principal, para mirar por la mirilla, pero afuera estaba demasiado oscuro para ver algo. Los pasos se habían detenido en algún lugar cerca de la parte trasera de la casa. Se detuvieron en algún lugar cerca de la parte trasera de la casa. Esperamos, respirando superficialmente, mientras la lluvia caía sobre nuestras cabezas. Entonces lo oímos. El inconfundible sonido de un martillo, golpes lentos y metódicos, como si alguien estuviera clavando clavos en madera. Kevin probó la manija de la puerta para asegurarse de que estuviera cerrada. Pero cuando la giró y tiró, la puerta no se movió. No estaba cerrada con llave, pero no se abrió en absoluto. Tiró con más fuerza, poniendo todo su peso. Y entonces nos dimos cuenta de que la puerta estaba asegurada desde el exterior. Los golpes continuaron, ahora desde un lugar diferente, tal vez cerca de la ventana de la cocina. Fui a comprobar la puerta trasera mientras Kevin seguía tirando de la delantera. Lo mismo. La manilla giraba, la cerradura se abría, pero la puerta no se movía ni un centímetro, como si algo la bloqueara. Bloquease desde fuera. Los siguientes 20 minutos fueron puro pánico disfrazado de resolución de problemas. Probamos todas las ventanas de la planta baja y todas estaban tapiadas con tablas desde fuera. Podíamos ver los bordes donde se unían con el marco al acercarnos. Velas. Las contraventanas que había visto antes estaban en el interior. Eran inútiles para impedir la entrada de alguien, pero perfectas para ocultar lo que se hacía en las ventanas desde fuera. Kevin intentó llamar al 911, pero no teníamos cobertura, ni siquiera una barra. El teléfono fijo que había visto en la cocina resultó ser solo decorativo. No estaba conectado a nada. Los martillazos habían cesado, sustituidos por algo peor, el sonido de muebles pesados que arrastraban por el porche. Lo oíamos claramente a través de las paredes. Eran largos sonidos de rasguños, como si alguien estuviera colocando algo grande contra las puertas. Entre los truenos oímos un silbido. Era una melodía casual y alegre, como si alguien estuviera trabajando en el jardín en un día soleado, algo completamente opuesto a lo que estaba sucediendo. Kevin decidió que teníamos que probar con las ventanas del segundo piso. Cogimos las velas y subimos corriendo las escaleras. Las sombras bailaban salvajemente en las paredes de madera. La ventana del dormitorio principal daba al lago. Si pudiéramos romperla y saltar, la caída hasta el suelo sería de unos 12 metros. Kevin agarró la lámpara de la mesilla y la estrelló contra el cristal. La ventana se rompió, pero detrás había madera contrachapada. Estaba clavada desde fuera. Volvió a golpear una y otra vez la base de la lámpara. Abollaba la madera, pero no la rompía. Entonces oímos pasos directamente encima de nosotros, en el tejado. Pasos lentos y cuidadosos.
como si alguien estuviera comprobando su trabajo. Después, una voz de hombre amortiguada por la lluvia, pero lo suficientemente clara. No tiene sentido agotarse. Se supone que la tormenta durará hasta la mañana. La naturalidad de su tono hizo que todo mi cuerpo se tensara. No era algo aleatorio. Esta persona ya lo había hecho antes. Esto antes. Tenía un sistema. Sabía cuánto duraría la tormenta y cuánto tiempo estaríamos atrapados. Agarré a Kevin por el brazo y lo llevé de vuelta abajo. Lo agarré del brazo y lo llevé de vuelta abajo. Mi mente barajaba opciones. El sótano. No habíamos revisado. Sótano. Podría haber una puerta de tormenta o una entrada. La puerta del sótano estaba en el pasillo, cerca de la cocina. Y casi nos caímos por las escaleras de madera, en nuestra prisa. El sótano estaba sin terminar. Solo había paredes de hormigón, y había vigas a la vista, iluminadas por las linternas de nuestros teléfonos. No había ventanas, ni puertas, solo muebles almacenados cubiertos con sábanas y un viejo calentador de agua. Pero en una esquina vi algo que me hizo acelerar el corazón. Una vieja tolva de carbón, una puerta metálica de unos 90 cm cuadrados, estaba empotrada en uno de los cimientos. Kevin corrió hacia ella y la empujó. Se movió ligeramente. Aún no estaba tapiada. Ahora podíamos oír los pasos por encima de nosotros, dentro de la casa, caminando por las habitaciones que acabábamos de dejar. La persona no se apresuraba, solo caminaba de habitación en habitación, como si estuviera inspeccionando. Kevin empujó la tolva con más fuerza y esta se abrió unos 30 centímetros antes de chocar con algo fuera. Probablemente era suciedad y hojas acumuladas durante años de abandono. Los pasos se detuvieron justo encima de nosotros. Después, volvimos a oír sonidos de arrastre. Estaba moviendo algo pesado por el suelo y colocándolo sobre la puerta del sótano. Kevin estaba excavando frenéticamente. Con las manos desnudas, removía los escombros que bloqueaban la tolva de carbón. La tierra volvía a caer al sótano. Encontré un trozo de madera rota y empecé a ayudarle a despejar la abertura. La puerta metálica estaba oxidada y tenía los bordes afilados que nos cortaban manos mientras trabajábamos. Por encima de nosotros, el hombre volvió a hablar con voz cariñosa, como si estuviera charlando con viejos amigos. Gary y su mujer también intentaron salir por la tolva del carbón hace unos 3 años. Llegó hasta la mitad cuando me di cuenta. Los Nguyen se escondieron en el armario del dormitorio. Los encontramos en menos de 1 hora. Ustedes lo están haciendo mejor que la mayoría. La revelación de que no éramos los primeros me golpeó como un jarro de agua fría. Esta casa, este lugar, Al Keeler, todo era una trampa. ¿Cuántas veces se habría encontrado el señor Garrett con parejas desesperadas? ¿Cuántas veces se había encontrado con parejas desesperadas en esa gasolinera? Había contado su dinero y les había dado indicaciones para llegar a esta pesadilla. Kevin logró despejar el espacio suficiente para pasar, aunque la abertura apenas era lo suficientemente ancha para una persona. Él fue el primero, con los hombros rozando el metal oxidado, y la lluvia lo empapó inmediatamente cuando su torso emergió al exterior. Lo oí gruñir mientras se impulsaba hacia adelante. De repente gritó, pero no de dolor, sino de furia. «Hay una cadena», gritó, con la voz tensa. «Mi tobillo». Hay una cadena atada a algo. Podía oírlo forcejear, tratando de liberarse. Se oía forcejear, tratando de liberarse. Los pasos de arriba se movían ahora rápidamente, ya no con indiferencia. Eran unas pesadas botas.
retumbaban en el suelo acercándose a la puerta del sótano. Me metí en el conducto de carbón detrás de Kevin, sintiendo cómo el metal afilado me desgarraba la camisa y la piel. Sus piernas bloqueaban la mayor parte de la abertura. Pateaba desesperadamente, algo que yo no podía ver. La cadena que había mencionado le rodeaba el tobillo izquierdo. Debía de ser una trampa. Se activaba cuando alguien intentaba salir. De repente, la puerta del sótano que teníamos encima se abrió de golpe, y el haz de luz de una linterna atravesó la oscuridad. Hice lo único que se me ocurrió. Agarré las piernas de Kevin y lo empujé con todas mis fuerzas. Lo empujé por completo a través de la abertura, a pesar de que me agarraba a la cadena, y gritaba. El metal me arrancó más piel de las manos, pero no me importó. Me apresuré a seguirlo bajo la lluvia torrencial y caí de bruces en el barro del exterior. Kevin tiraba de la cadena que le rodeaba el tobillo y que conducía a una estaca metálica clavada profundamente en el suelo, a unos 2 metros. De la tolva de carbón, el hombre apareció en el sótano y su linterna nos encontró a través de la abertura. En ese momento, vi claramente su rostro con la luz de la linterna. No era el señor Garrett, sino alguien más joven. Iluminación. Vi claramente su rostro. No era el señor Garrett, sino alguien más joven. Tal vez tenía 35 años, con mejillas hundidas y ojos que parecían casi aburridos. No sé. Apuró. Sabía que no íbamos a ir a ninguna parte. Agarré una piedra y comencé a golpear la estaca mientras Kevin tensaba la cadena. La estaca metálica era robusta, profesional, como algo que se usaría para sujetar a un perro grande. Detrás de nosotros oímos cómo el hombre subía las escaleras del sótano, tomándose su tiempo. Sabía exactamente dónde estábamos y cuánto aguantaría esa estaca. La piedra no servía. Kevin encontró un trozo de hormigón roto y juntos martillamos la base de la estaca con la lluvia cayéndonos en la cara y las manos sangrando y entumecidas. La cadena medía unos 20 metros. Kevin podía ponerse de pie, pero no correr. Oímos que se abría la puerta principal y que se movía la barricada desde dentro. Mente entró en modo supervivencia. Le dije a Kevin que se enrollara la cadena alrededor de la mano y se preparara. Cuando el hombre dobló la esquina de la casa, con la linterna iluminándole el camino, le lancé el trozo de hormigón a la cara. Le dio en el hombro, haciéndole girar ligeramente. Kevin tiró con fuerza de la cadena hacia un lado, sacando la estaca en ángulo. Finalmente cedió y salió del suelo ablandado por la lluvia. Corrimos. Dios, corrimos como nunca antes lo habíamos hecho. Kevin arrastraba 2 metros de cadena. Yo lo ayudaba cuando tropezaba. El bosque estaba completamente oscuro. Las ramas nos arañaban la cara y la lluvia nos cegaba, pero seguimos adelante. Podíamos oírlo detrás de nosotros. Durante los primeros 100 metros podíamos oírlo detrás de nosotros. Luego, sus pasos se desvanecieron. Quizás sabía que el bosque haría el trabajo por él. Quizás tenía otros planes. Tropezamos y nos abrimos paso a través de ese bosque durante lo que parecieron horas, hasta que llegamos a un camino de tierra que seguimos hasta ver unos faros. Unos guardaparques que patrullaban por la tormenta. Estábamos con hipotermia, cubiertos de sangre y barro. El tobillo de Kevin estaba destrozado por la cadena. El guardaparques llamó inmediatamente a la policía estatal. La investigación lo reveló todo. El verdadero señor Garrett había muerto 2 años antes. El hombre que habíamos conocido era su sobrino, Brandon Garrett, que había estado utilizando la propiedad para actividades ilícitas, según la policía.
En la gasolinera era su sobrino, Brandon Garrett, que había estado utilizando la propiedad para lo que la policía denominó escenarios de cautiverio. En la casa encontraron pruebas de al menos otras 6 parejas. Había objetos personales. Escondidos en las paredes había marcas de arañazos. Había sangre seca en lugares donde no habíamos mirado. Brandon había estado allí. Eligió cuidadosamente a sus víctimas. Eran parejas de fuera del estado con problemas de pareja, personas que le habían dicho a sus familiares que iban a desconectarse durante un tiempo, personas que no se echarían en falta de inmediato. Las observaba durante horas, a veces días, poniendo a prueba su desesperación y sus relaciones para ver cómo reaccionaban. Las observaba durante horas, a veces días, poniendo a prueba su desesperación y sus relaciones, viendo cómo reaccionaban. Bajo una presión extrema, la policía encontró diarios en su furgoneta en los que describía a cada pareja con todo detalle. Nos etiquetó como pareja número 7. Número 7. Había escrito que Kevin parecía protector pero débil, que yo era luchadora, pero demasiado emocional. Había planeado retenernos allí durante el fin de semana para observarnos a través de cámaras ocultas. Encontramos que estaba documentando nuestro colapso. La trampa de la cadena era solo una de las 12 que había. Las había instalado alrededor de la propiedad para los fugitivos. Brandon Garrett fue arrestado 3 días después en un motel de Ohio. No oposición, no huida. Solo sonrió a los agentes y preguntó si la pareja había conseguido escapar. De acuerdo. Ahora cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Libertad condicional. Kevin y yo no lo conseguimos, no como pareja. Lo intentamos todo, terapia, etc. Superarlo juntos, pero cada vez que nos mirábamos, volvíamos a estar en aquella casa. Él se mudó a Colorado la primavera pasada. Se mudó allí para empezar de nuevo. Yo sigo sin poder dormir durante las tormentas eléctricas. Compruebo 3 veces todas las cerraduras e investigo obsesivamente todos los hoteles y todos los Airbnb. El detective me dijo que tuvimos suerte, que Brandon había ido escalando y que la siguiente pareja podría no haber salido con vida. Yo no me siento afortunada. Siento que dejamos algo en esa casa, una parte de nosotros que nunca recuperaremos. La propiedad fue demolida el año pasado, pero a veces miro el lugar en Google Maps y juro que todavía puedo verlo. Allí espero a la siguiente pareja, la número 8. El tío Jerome llevaba 2 semanas muerto antes de que a alguien se le ocurriera decirme lo de la casa del lago. Estaba en mi escritorio. Estaba en mi despacho de Chicago, revisando los precios de las salas de bodas que me provocaban dolor de estómago, cuando el abogado finalmente me localizó. Estaba en Chicago, revisando los precios de los lugares para bodas que me provocaban dolor de estómago, cuando el abogado finalmente me localizó. A través de mi madre. Jerome no era alguien a quien conociera realmente, solo un hombre que salía, a veces en Navidad, seguido de mi madre sacudiendo la cabeza y cambiando de tema. Resulta que me había dejado una casa en el norte de Michigan, cerca de una zona remota del lago Torch, donde la tienda de comestibles más cercana estaba a 1 hora de distancia. Mi prometido Nathan pensó que nos había tocado la lotería cuando se lo conté esa noche. Estábamos ahogados en facturas e intentando ahorrar para una boda que no dejaba de encarecerse. Todo lo que teníamos que hacer era conducir hasta allí, limpiar la casa y poner un cartel de "Se vende". Todo lo que teníamos que hacer era conducir hasta allí, limpiar la casa y poner un cartel de "Se vende". Y tendríamos suficiente para la luna de miel e incluso para el pago inicial de un apartamento de verdad. 5 días después, llenamos. La camioneta de Nathan estaba llena de productos de limpieza
y nos dirigimos al norte, sin tener ni idea de lo que nos esperaba. Bosques. Era imposible encontrar la propiedad sin el mapa dibujado a mano que el abogado nos había enviado por fax. 6 horas conducimos a través de pueblos cada vez más pequeños hasta que la civilización simplemente desapareció. Las últimas 20 millas no eran más que bosque, de ese tipo tan denso que bloquea el cielo, incluso en pleno día. Nathan se pasó 2 veces el desvío. Era solo un hueco entre 2 pinos centenarios, con troncos más anchos que nuestra camioneta. No había buzón, ni señal, ni nada. El camino de tierra que conducía a la casa no parecía tener fin. Las ramas arañaban las ventanas como uñas. Cuando por fin atravesamos la espesura, la casa del lago se alzaba allí, como si fuera de otra época. Algo de otra época. 2 plantas de troncos oscuros y cristal. Un porche envolvente, con la mitad de la barandilla podrida. Y, más allá, el lago Torch se extendía como seda negra. No se veía ni una luz, solo luz visible al otro lado del agua. No había barcos ni muelles, excepto el que se desmoronaba frente a nosotros. El silencio era tan absoluto que me zumbaban los oídos. Jerome había vivido solo aquí durante 20 años. Años después de la muerte de su mujer, había vivido allí solo. Y allí estaba él, de pie, en medio de ese silencio opresivo. Pregunté, ¿qué tipo de persona elige ese nivel de aislamiento? Pasamos la primera hora simplemente caminando por la casa, tratando de entender lo que Jerome había dejado atrás. El lugar estaba amueblado, como si el tiempo se hubiera detenido en 1975. Se había detenido en 1975. Paneles de madera por todas partes, una alfombra naranja de pelo largo y una cocina con electrodomésticos de color verde aguacate. Había paneles de madera por todas partes, una alfombra naranja de pelo largo y una cocina con electrodomésticos de color verde aguacate, que probablemente deberían estar en un museo, pero eran los detalles los que me incomodaban. Todas las ventanas tenían 3 cerrojos, incluida la pequeña ventana del baño del segundo piso. Las puertas eran iguales, con cerrojos, cadenas y unos extraños pestillos deslizantes en la parte superior e inferior que parecían haber sido instalados por Jerome. Nathan bromeó diciendo que tal vez Jerome era paranoico con los osos, pero los pestillos deslizantes que había instalado en las puertas parecían confirmarlo. Nathan bromeó diciendo que tal vez Jerome era paranoico con los osos, pero los arañazos en el exterior de los marcos de las puertas no parecían ser de animales. Los arañazos del exterior de los marcos de las puertas no parecían de animales. Eran demasiado deliberados. Eran uniformes, como si alguien hubiera intentado forzar la entrada con una palanca o un destornillador. La puerta del sótano era la que estaba en peor estado. Tenía 5 cerraduras diferentes y un 2x4 encajado debajo de la manija. Decidimos dejar eso para otro día. Todo el lugar olía a moho y a algo más. Era un olor agrio y orgánico que parecía intensificarse en la parte trasera de la casa, donde estaba el dormitorio de Jerome. La primera señal real de que algo iba mal apareció cuando revisamos el cobertizo de los botes. Estaba a unos 15 metros de la casa principal y se accedía a él a través de un camino de piedras agrietadas cubiertas de musgo. Estaba conectado a esta por un camino de piedras agrietadas cubiertas de musgo. Nathan fue el primero en notar el olor, que olía a leche agria, mezclado con perro mojado. Dentro, encontramos restos de lo que parecían comidas esparcidas por el suelo. No eran restos antiguos de Jerome, sino basura reciente. Había latas vacías de frijoles con las etiquetas despegadas. Había botellas de agua de plástico aplastadas y dispuestas en pequeñas pirámides, así como huesos de pollo.
Todavía tenían trozos de carne. La carne estaba verde y llena de gusanos, pero no podía tener más de una semana. En las paredes, alguien había tallado unos símbolos sin sentido. No eran letras ni dibujos, solo unas marcas repetitivas que cubrían todas las superficies de madera, desde el suelo hasta el techo. Unas marcas repetitivas que cubrían todas las superficies de madera, desde el suelo hasta el techo. Nathan contó más de 300 antes de darse por vencido. Lo realmente inquietante era la cama improvisada en la esquina. Era un montón de chalecos salvavidas dispuestos en forma de nido y cubiertos con una lona manchada con algo oscuro. En forma de nido y cubiertos con una lona manchada con algo oscuro. Quienquiera que hubiera estado durmiendo allí también había recogido cosas de la casa principal. Encontramos las herramientas perdidas de Jerome dispuestas en un círculo perfecto alrededor de la cama. Martillos, destornilladores, un hacha oxidada. Todos apuntaban hacia el interior, como si se tratara de un santuario. Nathan quería llamar a la policía en ese mismo momento, pero le convencí para que esperáramos hasta la mañana siguiente. Ya estaba oscureciendo y la comisaría más cercana estaba al menos una hora de distancia. Pensamos que quienquiera que hubiera estado ocupando la casa se habría ido hacía tiempo. Probablemente se fue cuando se enteró de la muerte de Jerome. Volvimos a la casa principal, cerramos con llave todas las puertas y agradecimos de repente el paranoico sistema de seguridad de Jerome y tratamos de acomodarnos para pasar la noche. Nathan encendió la chimenea del salón mientras yo revisaba los papeles de Jerome en el estudio en busca de información. La chimenea del salón, mientras yo revisaba los papeles de Jerome en el estudio en busca de información sobre la venta de la propiedad. Fue entonces cuando encontré sus diarios, docenas de ellos, que se remontaban a Menta, 15 años atrás, todos llenos de la misma letra apretada. Las entradas recientes fueron las que me llamaron la atención. Jerome escribía sobre ellos constantemente, sin decir nunca quiénes eran, solo que venían por la noche y observaban. Escribía sobre ellos constantemente, sin decir nunca quiénes eran, solo que venían por la noche y observaban desde el agua y que querían entrar. La última entrada estaba fechada 3 días antes de su muerte. Se están volviendo más atrevidos. Esta mañana he encontrado huellas en el porche, 6 dedos en el pie izquierdo. Ya no se esconden. Intentan esconderse. Se lo enseñé a Nathan e intentamos tomárnoslo con humor. Es un anciano que vive solo en el bosque y probablemente tiene demencia. Que vive solo en el bosque y probablemente padece demencia. Pero ninguno de los dos podía explicar las huellas húmedas que habíamos visto. Vimos en el porche cuando llegamos ni por qué una de ellas tenía 6 marcas de dedos. Los arañazos comenzaron alrededor de la medianoche. Al principio pensé que eran solo ramas golpeando la casa. Dios sabe que había suficientes árboles alrededor, pero aquello era demasiado. Era un sonido rítmico, demasiado deliberado. Rasguño, 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 pausa, rasguño, 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 pausa. Siempre en series de 3. Nathan cogió una linterna y se acercó a la ventana para tratar de ver qué hacía ese ruido. El haz de luz apenas penetraba 3 metros en la oscuridad antes de ser engullido por los árboles. Los rasguños se movían alrededor, la casa lentamente, deteniéndose en cada ventana, como si algo las estuviera inspeccionando. Seguimos el sonido de habitación en habitación. Nathan iba agarrado a un bate de béisbol que había encontrado en el armario. Yo sostenía mi teléfono con el 911 marcado, pero sin haberlo llamado todavía. El sonido se detuvo en la puerta trasera, la que daba al dormitorio de Jerome. Nos quedamos allí, en el pasillo, apenas respirando,
esperando. Entonces el pomo de la puerta giró una vez, muy lentamente, como si alguien estuviera comprobando si estaba cerrada con llave. Nathan gritó que teníamos un arma. No la teníamos y ya habíamos llamado a la policía. Policía, pero no era cierto. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Nos quedamos allí unos 5 minutos, con los nudillos de Nathan blancos alrededor del bate, antes de oír pasos en la terraza. No corrían, no iban apresurados, solo eran pasos tranquilos y mesurados que se alejaban, excepto que los pasos tenían un ritmo extraño, como si quien caminaba tuviera una pierna lesionada o arrastrara algo. Ninguno de nosotros dijo nada. De los dos pudo dormir después de aquello. Nos sentamos en el salón con todas las luces de la casa encendidas y nos turnamos para vigilar las ventanas. Alrededor de las 3:00 a.m. Nathan vio algo que se movía cerca del muelle. Eran 3 figuras de pie al borde del agua, frente a la casa. Estaban demasiado lejos para distinguir ningún detalle, pero algo en sus proporciones parecía incorrecto. Sus brazos colgaban por debajo de donde deberían estar las rodillas y sus cabezas eran demasiado pequeñas para sus cuerpos. Las cabezas parecían demasiado pequeñas para sus cuerpos. Permanecieron allí durante casi 1 hora, completamente inmóviles, antes de que uno de ellos emitiera un sonido. Ese sonido no era exactamente un silbido ni un grito, sino algo intermedio que me puso los pelos de punta. Los demás respondieron con el mismo sonido y luego simplemente caminaron hacia atrás, hacia el lago. No se dieron la vuelta y entraron, sino que caminaron hacia atrás sin mirar hasta que el agua los cubrió. Nathan quería marcharse en ese mismo instante, subirse a la camioneta y conducir, pero le recordé que eso significaba salir, caminar 15 metros hasta donde habíamos aparcado y enfrentarnos a esas cosas ahí fuera, y que eso significaba salir a la oscuridad. Decidimos esperar al amanecer y salir rápidamente. Empecé a recoger los documentos importantes de Jerome mientras Nathan vigilaba. Los dos contábamos los minutos que faltaban para el amanecer. El sol salió finalmente alrededor de las 6:30 y todo se veía diferente a la luz del día. Todo parecía normal, casi tranquilo. Podíamos ver todo el lago vacío, excepto por algunos colimbos que flotaban cerca de la orilla. Nathan dio un rápido paseo alrededor de la casa. Mientras tanto, yo cargaba nuestras maletas en la camioneta. Encontró muchas huellas alrededor de la casa que conducían hasta el agua. Lo extraño era que algunas eran huellas humanas normales de 5 dedos, mientras que otras tenían un 6º dedo. Otras parecían como si alguien hubiera caminado sobre sus manos. Había marcas en todas las ventanas donde habían intentado entrar, y la puerta cerrada del sótano tenía arañazos recientes alrededor. Cerrojo. Estábamos metiendo lo último en la camioneta cuando Nathan se dio cuenta de que el capó estaba abierto unos centímetros. Lo abrió del todo. Entonces vimos que alguien había quitado los cables de la batería y los había atado con nudos elaborados. No los había cortado ni arrancado, sino que los había anudado cuidadosamente con unos patrones complejos que debían de haberle llevado al menos 1 hora crear. 1 hora, como mínimo. La rueda de repuesto también había desaparecido. En su lugar había un montón. Eran los mismos símbolos tallados en el cobertizo para barcos, hechos con trozos de metal retorcidos que parecían haber sido arrancados del muelle. El teléfono de Nathan no tenía cobertura y el mío estaba completamente muerto, a pesar de que lo había cargado la noche anterior. El teléfono fijo de la casa también había sido cortado. Encontramos el cable arrancado, trenzado en más de esos intrincados patrones. Estábamos atrapados, al menos hasta que pudiéramos arreglar la camioneta o caminar 8 km hasta la carretera principal.
Nathan empezó a trabajar en desenganchar los cables de la batería mientras yo volví al interior en busca de herramientas que pudieran servirnos de ayuda. Entonces me di cuenta de que los diarios de Jerome habían desaparecido. Todos. A pesar de que los había apilado en la mesa de la cocina apenas unas horas antes. En su lugar había un solo trozo de papel con un mensaje escrito en lo que parecía barro o arcilla. En su lugar había un trozo de papel con un mensaje escrito con lo que parecía barro o arcilla. Él nos invitó. Lago, recuerda, lo prometido no se puede vender. La letra era extraña, como si alguien hubiera intentado escribir con su mano no dominante, o tal vez con el pie. Como si alguien hubiera intentado escribir con la mano no dominante, o tal vez con el pie. Algunas letras estaban al revés, otras eran símbolos que no reconocía. Mientras miraba fijamente ese mensaje, Nathan empezó a gritar desde fuera. No eran gritos de miedo, sino de frustración. Eran gritos de frustración, no de miedo. Alguien había llenado el depósito de gasolina con agua del lago mientras estábamos dentro. Se podía ver cómo goteaba por debajo de la camioneta, embarrada y llena de algas. La policía llegó finalmente alrededor de las 14:00, después de que Nathan hubiera caminado 2 millas por el camino de tierra y encontrara suficiente cobertura para llamar. 2 agentes del departamento del sheriff del condado, ambos con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Ambos tenían aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Echaron un vistazo al cobertizo para botes y pidieron refuerzos. Dijeron que era la 3ª propiedad que veían así en el último mes. El policía más mayor, el agente Daniels, me llevó aparte mientras su compañero lo fotografiaba todo. Me dijo que desde hacía décadas se habían recibido informes sobre un grupo de personas que vivía en los bosques que rodeaban el lago Torch. No eran exactamente una familia ni una secta, sino algo intermedio. Al parecer, tenían defectos de nacimiento debido a generaciones de aislamiento. Algunos tenían dedos de más, extremidades alargadas y problemas en las cuerdas vocales que les hacían sonar inhumanos. El Estado había intentado intervenir en los años 80, pero nunca pudieron encontrarlos. Vivían en algún lugar de los pantanos, moviéndose entre propiedades abandonadas y sobreviviendo a base de pescado y lo que pudieran robar. Daniel dijo que Jerome llevaba años denunciando encuentros, pero nadie le había hecho caso. En serio, hasta hace poco, cuando otros propietarios empezaron a llamar con historias similares. Lo realmente perturbador fue lo que dijo a continuación. Estas personas parecen creer que ciertas propiedades les pertenecen por algún derecho ancestral, y se ponían agresivos cuando los forasteros intentaban reclamarlas. El agente Daniel se ofreció a acompañarnos fuera. Dijo que haría que una grúa nos esperara en la carretera principal mientras recogíamos nuestras cosas. Una grúa nos esperaría en la carretera principal mientras recogíamos nuestras cosas. Su compañero encontró algo. El sótano era tan espeluznante que incluso hizo palidecer a estos policías experimentados. ¿Recuerdas esa puerta con 5 cerrojos que nunca abrimos? Detrás estaba el verdadero dormitorio de Jerome. Había estado durmiendo allí durante quién sabe cuánto tiempo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, todas tomadas desde el bosque mirando hacia la casa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, todas tomadas desde el bosque mirando hacia la casa. Había fotos de Jerome cocinando, leyendo, durmiendo. Algunas eran recientes, pero otras se remontaban a años atrás, a juzgar por lo joven que parecía Jerome. En algunas se le veía muy joven. Lo inquietante era que en algunas se veía el reflejo del fotógrafo en el cristal. Ventana. Sombras alargadas con esas manos distintivas de 6 dedos presionadas contra el cristal.
Jerome había escrito: en el reverso de cada foto había fechas para documentar cuándo fueron tomadas. Las más recientes eran de la semana anterior, antes de su muerte, y en ellas se podían ver múltiples figuras en los reflejos. Tal y como decía su diario, se habían vuelto más atrevidos. Daniels lo guardó todo como prueba y nos dijo que habíamos tenido suerte de quedarnos solo una noche. La anterior propietaria de la casa, una anciana llamada Ruth, había aguantado 3 noches antes de que la encontraran vagando por la carretera principal, hablando de gente que caminaba como arañas. Silbidos hablados. Nos fuimos esa tarde con escolta policial en la camioneta de Nathan. La camioneta de Nathan iba en la parte trasera de un camión y nuestros anillos de compromiso parecían estúpidos en nuestros dedos después de todo lo que habíamos pasado. En la parte trasera de un camión, con nuestros anillos de compromiso pareciendo estúpidos en nuestros dedos después de todo lo que habíamos pasado. El departamento del sheriff abrió una investigación, pero el oficial Daniels me llamó una semana después para decirme que no habían encontrado nada. La casa del bote había sido limpiada por completo. Todos los símbolos estaban pintados con pintura blanca fresca que todavía estaba húmeda cuando llegaron. No había huellas, ni ADN, ni nada. Él nos aconsejó que vendiéramos la propiedad a través de un agente inmobiliario y que no volviéramos nunca más. Seguimos su consejo, pero la venta se frustró 3 veces. Todos los posibles compradores nos informaron de lo mismo. Sonidos extraños procedentes del lago. Por la noche se oían ruidos extraños procedentes del lago. Se veían cosas moviéndose en el bosque y siempre teníamos la sensación de estar siendo observados. La propiedad sigue a mi nombre. Técnicamente sigo siendo su propietario, pero nunca volveré. Nathan y yo cancelamos la boda 6 meses después. Nunca hablamos del tema, sobre el motivo, pero creo que ambos sabíamos que hay experiencias que te unen para siempre o te separan. Y lo que ocurrió en ese lago rompió algo fundamental entre nosotros. A veces recibo llamadas del cuidador actual que el Estado asignó para vigilar la propiedad. Nunca dice nada. Solo me dice que siguen por allí y que ha encontrado más de esos símbolos, tallados en nuevos lugares. El mes pasado me envió una foto del muelle, donde alguien había dispuesto cientos de huellas de 6 dedos en el barro, todas apuntando hacia la casa. El mensaje es evidente. Están esperando. El lago recuerda y algún día alguien aparecerá. Lo suficientemente tonto como para intentar vivir allí de nuevo. La fecha límite me estaba matando. Tenía 6 meses para terminar un libro sobre la corrupción en la política local y aún no había escrito ni un solo capítulo decente. Por eso, en septiembre del año pasado, me fui en coche. Alquilé esta casa junto al lago en Maine, a través de una página web poco fiable que no se había actualizado desde 2008. La propietaria, la Sra. Holloway, se reunió conmigo en una gasolinera a 32 kilómetros de distancia para entregarme las llaves. La propietaria, la Shora Holloway, se reunió conmigo en una gasolinera situada a 32 kilómetros de distancia para entregarme las llaves. Dijo que ya no le gustaba acercarse. No dio más detalles sobre por qué ya no quería acercarse a la propiedad. Sin embargo, el lugar era perfecto. Una cabaña de cedro, entre pinos y a unos 50 metros de la orilla del agua. No había vecinos en al menos 1 milla a la redonda. La ciudad más cercana, Millfield, se encontraba a 40 minutos en coche por carreteras sinuosas, caminos forestales. Solo estaba yo, mi ordenador portátil y suficiente café instantáneo como para alimentar a un pequeño ejército.
La primera noche, sobre las 23:00, lo oí mientras revisaba las transcripciones de las entrevistas. Era música que llegaba a través del bay. Agua, tal vez guitarras acústicas, voces armonizando. El sonido era tan débil que tuve que esforzarme para distinguirlo a través de las ventanas de doble acristalamiento. Supuse que algunos universitarios estaban acampando en la orilla opuesta. Probablemente estaban sentados alrededor de una hoguera con sus guitarras. El lago era enorme. Casi medía 5 kilómetros en su punto más ancho y el sonido se transmitía de forma extraña sobre el agua. Me resultó agradable tener ese recuerdo lejano de que existían otras personas. A medianoche había cesado. Trabajé hasta las 3 de la mañana y logré un avance real por primera vez en semanas. El aislamiento era exactamente lo que necesitaba. El miércoles por la noche, la música empezó antes, sobre las 21:30. Esta vez parecía más fuerte, aunque seguía estando amortiguada y onírica. 3 voces, pensé, 2 más agudas y una más grave, entrelazándose en esas notas largas y sostenidas que no se parecían a ninguna canción que yo conociera. La melodía cambiaba constantemente sin llegar a resolverse, como si estuvieran improvisando o trabajando en algo inacabado. Salí a la terraza con una cerveza, tratando de ver una hoguera al otro lado del agua, pero la orilla lejana era solo una línea negra contra las estrellas. La temperatura había bajado a unos 4 grados, y no podía imaginar a nadie acampando con ese frío. Ese frío. Tras aproximadamente 1 hora, el canto se desvaneció gradualmente, como si alguien bajara lentamente el volumen. Volví adentro e intenté concentrarme en mi capítulo sobre los sobornos. El departamento de carreteras, pero seguía escuchando por si las voces volvían a aparecer. Para el viernes estaba verdaderamente desconcertado. La música había sonado todas las noches, siempre empezando a la misma hora. Poco antes, siempre durante un poco más. Esa noche comenzó justo después de la puesta de sol, tal vez a las 7, y esta vez era inconfundiblemente más cercana. Ya no provenía del otro lado del lago, sino de algún lugar a lo largo de mi orilla. Las armonías eran más nítidas y había algo inquietante en ellas. Era perfecto. Las 3 voces encajaban entre sí como si hubieran estado cantando juntas durante años. Esta vez no había instrumentos, solo esas voces que subían y bajaban en patrones que parecían casi matemáticos en su precisión. Cogí una linterna y bajé a mi muelle, escudriñando la línea de árboles en ambas direcciones. No había nada, ni barcos, ni luces, ni movimiento. El canto continuó durante casi 2 horas. Juraría que, en ciertos momentos, parecía provenir de múltiples direcciones a la vez, como si los cantantes me estuvieran rodeando lentamente. La propiedad. El sábado por la mañana fui en coche a Millfield a por provisiones y me detuve en la biblioteca local. La bibliotecaria, una mujer de unos 60 años con gafas gruesas y un cardigan a pesar del calor que hacía, pareció reconocerme inmediatamente. «¿Te alojas en la casa del pasillo?», dijo. «No hay duda. Cuando le pregunté por la historia de la propiedad, desapareció en una trastienda y volvió con una carpeta de cartón llena de recortes de periódico. La cabaña había sido construida en 1967 por un hombre llamado Arthur Brennan, que enseñaba música en el Instituto Regional. La utilizaba como retiro de fin de semana,
donde daba clases particulares a alumnos avanzados. En abril de 1994, Brennan desapareció junto con 2 de sus alumnos, una chica de 17 años llamada Melissa Crane y un chico de 18, Jason Dufresne. Sus coches fueron hallados en la cabaña, con las puertas abiertas y las llaves puestas. Todavía en el contacto, nunca se recuperaron los cuerpos del lago, a pesar de la búsqueda, en la que participaron buzos y equipos de sonar, duró 3 semanas. La bibliotecaria se inclinó, se acercó, miró a su alrededor en la biblioteca vacía, como si alguien pudiera escucharla. Brennan estaba obsesionado con algo. Se llama canto chapenote, explicó. Es una antigua tradición estadounidense, principalmente música sacra, pero él tenía sus propias ideas al respecto. Decía que podía usar armónicos y que podía afectar a las ondas cerebrales, la conciencia, etc. Los padres de esos chicos encontraron grabaciones en su aula después de su desaparición. Horas y horas de los 3 cantando esos extraños arreglos que él había compuesto. Ella me fotocopió varios artículos, incluido uno con una foto granulada de Brennan, un hombre delgado con las mejillas hundidas y una mirada intensa, de pie entre 2 adolescentes con jerseys azul marino a juego. Hundidas y una mirada intensa, de pie entre 2 adolescentes con jerseys azul marino a juego. La chica tenía el pelo largo y oscuro, con raya en medio. El chico era alto y anguloso, y tenía una sonrisa nerviosa. Los 3 sostenían partituras, y detrás de ellos pude distinguir el borde borroso de lo que parecía el mismo muelle en el que me había parado la noche anterior. La noche anterior había estado en ese mismo muelle. Pasé el resto del sábado investigando a Brennan en Internet. Encontré fragmentos de información dispersos en antiguos foros y sitios web archivados. En 1993, había autopublicado un folleto titulado Resonancia armónica y conciencia humana, en el que describía sus teorías. Titulado Resonancia armónica y conciencia humana, en el que describía sus teorías sobre el uso de frecuencias vocales específicas para inducir estados alterados. Teorías sobre el uso de frecuencias vocales específicas para inducir estados alterados de conciencia. Algunas copias habían sobrevivido en bibliotecas universitarias y alguien había escaneado páginas que mostraban complejas notaciones musicales. También se podían ver notas manuscritas en los márgenes. Cosas como el arrastre neural a 783 Hz. El efecto binaural requiere un posicionamiento preciso. Esa noche, el canto comenzó al anochecer y esta vez estaba listo, con el teléfono grabando. Las voces eran tan claras que podía oír los patrones de respiración entre frase y frase. Podía oír los patrones de respiración individuales entre frases. Se oía incluso el sutil rasguño de un carraspeo, pasos sobre grava. Pero cuando reproduje la grabación más tarde, todo lo que obtuve fue estática y el sonido del viento entre los árboles. A pesar de que la noche había estado completamente tranquila, el domingo no pude concentrarme en escribir en absoluto. No dejaba de pensar en esas 3 personas y me preguntaba qué había sucedido exactamente allí. En 1994, el canto comenzó a última hora de la tarde, cuando el sol aún brillaba sobre el agua, y por primera vez distinguí palabras reales, o al menos sílabas que podrían haber sido palabras en algún idioma que no reconocí. Las voces parecían provenir de debajo de la cabaña. Ahora bien, eso era imposible, ya que estaba construida sobre cimientos de hormigón. Me arrodillé y pegué la oreja al suelo. El sonido, que vibraba a través de la madera, haciéndome doler los dientes. Alrededor de las 8:00 ocurrió algo nuevo. Algo nuevo ocurrió. Las 3 voces se separaron, moviéndose cada una a una parte diferente de la propiedad.
Una se quedó debajo de la cabaña, otra se dirigió al muelle y la tercera dio vueltas entre los árboles. Ellas continuaron cantando entre sí a través de la distancia, creando patrones de interferencia que nublaron mi visión. Su canto nubló mi visión y me hizo perder el equilibrio. Salí tambaleándome y con náuseas. Estaba desorientado, justo cuando las tres voces se detuvieron de repente a mitad de la nota, dejando un silencio tan completo que sentí como una presión contra mis tímpanos. El lunes por la mañana, empacé mi computadora portátil, mis notas, listo para partir, pero algo me impulsó a revisar primero el espacio debajo de la cabaña. Llámalo curiosidad mórbida o instinto periodístico. El panel de acceso estaba detrás de una pila de viejos chalecos salvavidas en el armario de almacenamiento. Cuando lo abrí, me golpeó un olor. Un olor a humedad y algo orgánico, como papel mojado y algo más. No pude identificarlo. Apunté con la linterna hacia la oscuridad y los vi inmediatamente. Docenas de cintas de casete esparcidas por el suelo de tierra, con las etiquetas descoloridas, pero aún parcialmente legibles. Estaban esparcidas por el suelo de tierra, con las etiquetas descoloridas, pero aún parcialmente legibles. Fechas de 1993 y 1994. Nombres: Melissa, Scalework; Jason, Breathing X, 3, Los 3. Patrón de convergencia. Me temblaban las manos mientras cogía algunas y me retiraba a la cabaña. El viejo radiocasete de la cocina todavía funcionaba. Cuando pulsé el botón de reproducción de la primera cinta, esas mismas tres voces llenaron la habitación. Eran más jóvenes, pero sin duda eran las mismas armonías que había estado escuchando toda la semana. Eran más jóvenes y refinadas, pero sin duda eran las mismas armonías que había estado escuchando toda la semana. La segunda cinta era diferente. Solo se oía la voz de Brennan. Día 43. Acondicionamiento vocal. Los estudiantes están progresando más de lo que esperaba. Hemos descubierto puntos de resonancia Los puntos de resonancia que hemos descubierto en esta ubicación son notables. Esta ubicación es notable. La composición mineral del lecho del lago es asimismo notable. Las propiedades acústicas específicas, así como las propiedades acústicas específicas de las paredes de cedro, crean condiciones perfectas. Incluso la elevación contribuye a crear condiciones perfectas. Estamos cerca de algo sin precedentes. Los límites se están volviendo difusos. Luego, cantamos de nuevo. Esta vez, la voz de Brennan da instrucciones entre frases. Siente la vibración en tu esternón, Melissa. Jason, baja ligeramente la laringe. Sí, eso es. Ahora, mantén esa frecuencia. Mientras yo... La cinta se cortó con estática y luego se reanudó a la mitad de la sesión, con las tres voces encadenadas en un patrón que hacía que mi cráneo se sintiera como si lo estuvieran apretando en un tornillo de banco. Lo apagué, pero el eco continuó en mis oídos, en mis huesos, en las vigas de madera de la propia cabaña. Continuó en mis oídos, en mis huesos y en las vigas de madera de la cabaña. Cuando miré afuera, la luz del sol sobre el lago a última hora de la mañana me pareció de algún modo extraña. La luz se curvaba en ángulos que el agua no debería crear. La última cinta que cogí estaba etiquetada simplemente como éxito, no distribuir. La voz de Brennan denotaba emoción, casi locura. Lo hemos conseguido. El punto de convergencia armónica duró 90 segundos esta vez. Los estudiantes experimentaron una conciencia simultánea. Podían percibir a través de los sentidos de los demás y compartir pensamientos sin hablar. El patrón de frecuencia está ahora impreso. Está incrustado en la madera
en los cimientos, en el aire mismo que rodea este lugar. Incluso cuando no estamos aquí, la resonancia continúa. Nos llama. Volveremos esta noche para la fase final. La grabación terminaba con las 3 voces que comenzaban ese mismo patrón elaborado que había estado escuchando toda la semana, pero esta vez había algo más de fondo. Una cuarta voz, o tal vez un eco, o tal vez el sonido de la cabaña aprendiendo la canción. Cogí las cintas y salí corriendo hacia mi coche, sin molestarme en recoger nada más. Cogí las cintas y salí corriendo hacia mi coche, sin molestarme en recoger nada más. Mientras me alejaba, pude ver las otras propiedades de alquiler de la Shore Holloway a lo largo de la carretera del lago. Todas estaban a oscuras y aparentemente vacías, a pesar de ser temporada alta. Estaban a oscuras y aparentemente vacías a pesar de ser temporada alta. Eso fue hace 3 semanas. Estoy escribiendo esto desde mi apartamento en Boston, tratando de darle sentido a lo que pasó. Estoy escribiendo esto desde mi apartamento de Boston, tratando de darle sentido a lo sucedido. Las cintas están en una caja. Están en una caja en mi armario. No me atrevo ni a tirarlas ni a volver a escucharlas. Esa es la verdad, lo que realmente me preocupa. Ayer llamé a la biblioteca de Millfield y la bibliotecaria me contó algo que no me había mencionado durante mi visita. Después de que Brennan y sus alumnos desaparecieran, hubo otros 4 grupos de 3 personas que desaparecieron de esa propiedad a lo largo de los años. Siempre eran músicos o cantantes que la habían alquilado. El lugar. Desaparecían sin dejar rastro. Los lugareños dejaron de hablar del tema porque bajaba el valor de las propiedades. La señora Holloway sigue alquilando la propiedad a través de esa vieja página web, siempre a gente de fuera del estado que no conoce la historia. Holloway sigue alquilando la casa a través de esa vieja página web, siempre a gente de fuera del estado que no conoce la historia. A veces me despierto por la noche y oigo esas 3 voces en la distancia. Aunque ahora vivo a 300 metros de distancia, se oyen cada vez más claras, más insistentes, como si me llamaran para que volviera. Se oyen más claras y más insistentes, como si me estuvieran llamando para que volviera. Lo peor es que me sorprendo tarareando, sabiendo exactamente qué nota viene a continuación, como si el patrón se hubiera grabado en una parte profunda de mi cerebro a la que no puedo controlar conscientemente. El pasado agosto hice las maletas de mis 2 hijos y conduje 6 horas hasta una casa junto a un lago en Oregón. Estaba desesperada por encontrar algo de paz tras finalizar mi divorcio. El lugar pertenecía a la familia de mi compañera de habitación de la universidad y estaba escondido. Estaba en el borde del lago Crater, uno de esos lugares donde la cobertura móvil desaparece durante unos 20 minutos. Antes de llegar, la cobertura móvil desapareció. Mi hija Chloe tenía 12 años y no se separaba de sus novelas de fantasía. Ethan, por su parte, acababa de cumplir 8 años y todavía era lo suficientemente joven como para creer que pasaríamos un fin de semana allí. Mi hijo Ethan acababa de cumplir 8 años y todavía era lo suficientemente joven como para pensar que un fin de semana en el campo era una aventura. Sin Wi-Fi, era una aventura en lugar de un castigo. La casa del lago estaba construida sobre pilotes con tejas de cedro desgastadas por el paso del tiempo y ventanas que daban al agua. Estaba rodeada de árboles tan densos que apenas se veía la carretera de grava por la que habíamos llegado. Llegamos el viernes por la tarde, bajo un cielo despejado. El sábado lo pasamos haciendo senderismo y asando malvaviscos. No sabíamos que el pronóstico del tiempo había cambiado drásticamente durante la noche.
El domingo por la mañana llegaron nubes tan oscuras que convirtieron el lago en un líquido del color del aceite de motor viejo. Y al mediodía, la lluvia caía en cortinas que doblaban las ramas de los árboles, casi hasta quedar horizontales. Los niños y yo estábamos jugando al Monopoly en el suelo del salón, con la vieja estufa de leña crepitando a nuestro lado, cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos que resonaron en toda la casa. Recuerdo que miré el reloj. Eran las 14:47. A través de la ventana delantera distinguí una figura encorvada contra la lluvia. Una silueta encorvada bajo la lluvia. El agua chorreaba de lo que parecía un impermeable amarillo. Cuando abrí la puerta, con la cadena puesta, me encontré con un hombre de unos 45 años, con el pelo gris pegado al cráneo y agua acumulada alrededor de sus botas de montaña. Tenía el cráneo mojado y agua acumulada alrededor de las botas de montaña. Tenía los ojos azul pálido, casi plateados a la luz de la tormenta, y una cicatriz que le recorría desde la oreja izquierda hasta la mandíbula, blanca sobre su piel curtida. Su impermeable estaba roto en el hombro y le temblaban las manos. No sabía si era por el frío o por otra cosa. «Señora, siento mucho molestarle», dijo, con una voz que parecía provenir de alguien que hubiera estado gritando por encima del viento. Mi barco volcó a unos 400 metros de la costa y quedó atrapado. Volcó en la tormenta cuando intentaba volver al puerto deportivo. Apenas conseguí llegar a la orilla. Hizo un gesto vago hacia el lago, pero no podía ver más allá de la línea de árboles a través de la lluvia. Vi sus luces desde el agua. Sé que suena raro, pero ¿podría entrar un momento para calentarme? Quizás podría usar su teléfono para llamar a alguien que me recoja. A alguien que me recoja. Algo en la forma en que se frotaba, una y otra vez, las manos con los vaqueros empapados, me hizo dudar. Pero entonces apareció Ethan a mi lado, curioso como siempre, y el rostro del hombre se transformó en una cálida sonrisa paternal. Eso me hizo sentir culpable por haber dudado. Iba en contra de todas las reglas de las películas de terror por las que siempre había gritado a los personajes. Rompiendo todas las reglas de las películas de terror, desenganché la cadena. «Solo unos minutos», dije, apartándome. «Solo unos minutos», dije, apartándome. «Puede sentarse junto al fuego». Entró con una extraña cautela, como si estuviera memorizando la distribución de la sala de estar, el pasillo que conducía a los dormitorios y la entrada de la cocina. Distribución, escaneando la sala de estar, el pasillo que conducía a los dormitorios y la entrada de la cocina. El agua goteaba constantemente. El agua goteaba constantemente de su ropa sobre el suelo de madera, formando un charco que reflejaba la luz del fuego. «¡Qué lugar tan bonito!», dijo. Se dirigió directamente a la estufa de leña sin que nadie le invitara y extendió las manos hacia el calor. «¿Viven aquí todo el año?» «¿Todo el año?» Le expliqué que solo estábamos de visita durante el fin de semana. Inmediatamente me arrepentí de la cantidad de información que había dado. Chloe se había retirado al sofá con su libro, pero no dejaba de mirarlo. Con ese cansancio adolescente que había desarrollado últimamente, el hombre se presentó como Douglas, sin apellido. «Douglas», y comenzó a describir su supuesto accidente en detalle, como la Yar. Una tormenta surgió de la nada. Su bote de aluminio de 16 pies quedó inundado por una ola gigante y se aferró a una hielera hasta que llegó a la orilla. ¿Y cómo pudo nadar hasta la orilla? Mientras hablaba, sus ojos se desviaban constantemente hacia el pasillo. Y en 2 ocasiones hizo preguntas aparentemente inocentes que me oprimieron el pecho. Estos edificios antiguos debieron construirse antes de que existieran las cerraduras modernas, ¿no?
y su marido ha salido a comprar provisiones antes de que se inunden las carreteras. Le dije que mi teléfono estaba en la cocina y me excusé dejándolo junto a la chimenea, con mis hijos a solo 4 o 5 metros de distancia. Una decisión que todavía me produce náuseas cuando lo recuerdo. En la cocina cogí mi móvil, pero encontré justo lo que esperaba. No había cobertura. El teléfono fijo de la pared era antiguo, pero funcionaba. Lo cogí dispuesta a llamar al 911 o al menos al puerto deportivo para verificar su historia. Sin embargo, cuando empecé a marcar, oí a Douglas hablando con Ethan en la sala de estar. ¿Cuáles son tus escondites favoritos en la casa? ¿Ya has explorado todas las habitaciones? Mi dedo se detuvo sobre los números al oírle decir: apuesto a que tú y tu hermana tenéis vuestras propias habitaciones aquí. Se detuvo sobre los números al oírle decir: apuesto a que tú y tu hermana tenéis vuestras propias habitaciones aquí. ¿Qué suerte tenéis? ¿Cuál? ¿Tiene mejores vistas? La naturalidad con la que lo decía, la forma en que le sacaba información cuando yo no estaba, me secó la boca. Colgué en silencio y me acerqué a la ventana de la cocina, que daba a la orilla, esforzándome por ver algo a través de la lluvia, algún indicio de un barco volcado, restos, cualquier cosa que confirmara su historia. El lago estaba agitado. Se veían las olas a través del aguacero, pero no había nada más. No había ningún casco volcado ni neveras flotando. No había ningún indicio de que alguien hubiera estado en el agua. Cuando volví a la sala de estar, Douglas se había alejado de la estufa y estaba de pie junto a la puerta principal, examinando el cerrojo con los dedos. El viejo Schlegel dijo sin mirarme: estos pueden ser complicados. Un tiempo como este. La madera se hincha y se atascan. ¿Tenéis algún Chris en Upper Campbell? ¿Problema con él? Ethan le enseñaba su colección de piedras que había encontrado en nuestra excursión de ayer, completamente ajeno a todo, a la forma en que Douglas no dejaba de tocar cosas: el marco de la puerta, las cerraduras de las ventanas, los interruptores de la luz, como si estuviera haciendo inventario. ¿Has podido contactar con alguien?, preguntó, y cuando le mentí y le dije que los teléfonos no funcionaban, su boca se torció en algo que no era exactamente alivio, pero lo suficientemente parecido como para hacerme interponer entre él y mis hijos. «¡Qué mala suerte!», dijo, dirigiéndose hacia la chimenea. «Supongo que tendré que...». «¡Qué mala suerte!», dijo, dirigiéndose a la chimenea. «Supongo que tendré que esperar aquí a que pase la tormenta. Esperaremos aquí a que pase la tormenta. Estas cosas pueden durar horas, a veces toda la noche». La suposición de que se iba a quedar me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La siguiente hora transcurrió con una lentitud insoportable mientras Douglas se ponía cada vez más cómodo en nuestro espacio. Había encontrado una toalla en el baño sin pedir permiso. Se había secado el pelo. Con ella había colgado su impermeable sobre una silla que había acercado innecesariamente al lugar donde Chloe estaba leyendo. Cada pocos minutos hacía observaciones que parecían inocentes, pero que más bien parecían un reconocimiento. Minutos después, hacía observaciones que parecían inocentes, pero que más bien parecían un reconocimiento del terreno. No hay vecinos en 1 kilómetro a la redonda. Debe de ser muy tranquilo. O esa puerta trasera da directamente al muelle, ¿verdad? Tiene fácil acceso. Cuando Ethan mencionó que habíamos ido a nadar ayer por la mañana, Douglas se animó y preguntó si habíamos visto otros barcos o pescadores, o si alguien podría habernos visto allí. La pregunta quedó flotando en el aire, como humo, y me vi mintiendo de nuevo al responder que sí. Habíamos saludado a varios barcos. Mucha gente sabía que estábamos allí. La gente sabía que estábamos allí. Su expresión no cambió,
pero empezó a tamborilear con los dedos en la rodilla, un ritmo rápido y agitado que no había hecho antes. Alrededor de las 16:00 se levantó bruscamente y anunció que necesitaba ir al baño. En lugar de ir al del pasillo, se dirigió directamente a la parte trasera de la casa, donde estaban los dormitorios. «La primera puerta a la izquierda», le grité, voz que hizo que Chloe levantara la vista de su libro. Pero pude oír cómo pasaba por delante del baño con sus pasos, crujiendo en el viejo suelo de madera, mientras continuaba por el pasillo. La seguí rápidamente y la encontré en la puerta de la habitación de los niños, mirando la ventana que daba al bosque. La habitación de los niños, mirando la ventana que daba al bosque. «Solo estoy comprobando si se ve el puerto desde aquí», dijo. Se dio la vuelta cuando se dio cuenta de que estaba detrás de él. A veces se ven las luces cuando escampa, pero no había ningún puerto en esa dirección. Lo sabía porque el día anterior habíamos dado la vuelta completa al lago. El puerto deportivo estaba al este. Esta ventana daba al oeste y daba a un denso bosque. «El baño está ahí atrás», dije con firmeza, y algo en su expresión me hizo pensar que había reaccionado. Mi tono debió de hacerle reaccionar, porque asintió y se retiró. Pero, al pasar junto a mí, por el estrecho pasillo, se detuvo lo justo para decir: «Tu hija tiene más o menos la misma edad que la mía. 12 o 13 años. Crecen tan rápido». Nunca le había dicho la edad de Chloe. La puerta del baño se cerró con un suave clic, pero yo me quedé paralizada en el pasillo, escuchando la lluvia golpear el techo y tratando de convencerme de que estaba exagerando, de que tal vez Ethan había mencionado la edad de su hermana, o de que tal vez solo estaba siendo paranoica. Cuando Douglas salió del baño, se había lavado la cara, las manos, pero había huellas de botas embarradas que conducían hasta el baño y que no estaban allí antes, como si había salido y vuelto a entrar mientras no mirábamos, aunque había estado dentro todo el tiempo, ¿no? Cogí los productos de limpieza que había debajo del fregadero de la cocina y los utilicé como excusa para seguir el rastro. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el cerrojo de la puerta trasera estaba abierto. Recordaba claramente haber comprobado todas las cerraduras cuando empezó la tormenta. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima de la lluvia. Casualmente, la volví a cerrar con llave. Luego, sugerí a los niños que jugáramos a un juego de mesa en su habitación. Cualquier cosa para mantenerlos alejados de Douglas. Pero él interceptó a Ethan en el pasillo y se agachó a la altura del niño, con esa misma sonrisa de abuelo. «Oye, amigo, antes que te vayas, ¿has visto por casualidad dónde guarda tu madre las linternas? En tormentas como esta se va la luz a menudo». Ethan, ansioso por ayudar, empezó a explicarle que había una en el cajón de la cocina, otra en la habitación de su madre y una linterna grande en el armario de la puerta trasera, dijo. Douglas asintió con la cabeza, memorizando cada detalle. Detalles. Entonces lo vi. Una pequeña radio marina portátil sujeta con un clip al bolsillo de su impermeable. El indicador LED estaba encendido. Brillaba en verde. Si su barco había volcado y él había sobrevivido a duras penas, ¿por qué su radio estaba completamente seca y funcionaba? Si había sobrevivido nadando hasta la orilla, ¿por qué su radio estaba completamente seca y funcionaba? En ese momento, todo cobró sentido. Cogí a Ethan en brazos en mitad de la frase y le dije a Chloe que íbamos a jugar al escondite y los metí a ambos en mi habitación. Douglas se levantó lentamente y se quitó la máscara de abuelo. Se le resbaló lo suficiente como para que pudiera ver algo calculador debajo.
¿Todo bien?, preguntó, dando un paso hacia nosotros. Paso hacia nosotros. Logré sonreír y dije que los niños llevaban rogando para jugar todo el fin de semana. Entonces cerré la puerta del dormitorio. Mis manos buscaron a tientas la vieja cerradura de botón de las que se pueden abrir con una horquilla, pero no lo conseguí. Mis manos buscaron a tientas la vieja cerradura de botón de las que se pueden abrir con una horquilla, pero era mejor que nada. Le susurré a los niños que se quedaran callados y que íbamos a jugar a otro juego. Ojalá pudiera. Quien pudiera permanecer en silencio más tiempo, ganaría. El que permaneciera en silencio más tiempo ganaría. Chloe se había puesto pálida. Era lo suficientemente mayor como para darse cuenta de que algo iba mal, como para entender que algo iba mal. Al otro lado de la puerta, oyó los pasos de Douglas, lentos y deliberados, deteniéndose justo delante. El pomo de la puerta giró con cuidado, como si estuviera tanteando la situación. Llamó a través de la puerta con una voz diferente, más grave y sin esa falsa calidez. Creo que ha habido un malentendido. ¿Por qué no sales y hablamos de esto? Malentendido. ¿Por qué no sales y hablamos de esto? La manilla se movió con más fuerza. Y luego nada. Silencio. Solo se oía la lluvia. Pegué la oreja a la puerta y oí que se alejaba, pero no hacia el salón, sino hacia la puerta trasera, que acababa de volver a cerrar con llave. La que Ethan acababa de decirme que llevaba directamente al muelle. Cogí el teléfono móvil y marqué el 911 sin importarme que no hubiera batería. Señal. Quizás de alguna manera las llamadas de emergencia se conectarían. Nada. El teléfono fijo estaba en la cocina y era imposible alcanzarlo sin salir del dormitorio. Estábamos atrapados. Entonces recordé que llevaba las llaves del coche en el bolsillo. Las llevaba en el bolsillo. Les susurré a los niños que íbamos a correr hacia el coche a la cuenta de 3, pasara lo que pasara. Chloe agarró la mano de Ethan y yo giré lentamente la cerradura y abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero podía oír ruidos en la parte trasera de la casa. Un chirrido de metal contra metal, como si alguien estuviera forzando una cerradura. Nos arrastramos hacia la puerta principal y pude ver a Douglas a través de la ventana trasera. Estaba agachado junto a la puerta, con algo en la mano. Estaba completamente concentrado en lo que estaba haciendo. Llegamos a la puerta principal y forcejeé con el cerrojo, que ahora parecía increíblemente ruidoso. Se abrió con un clic. Salimos corriendo hacia la tormenta. La lluvia nos golpeó como un muro, empapándonos al instante, pero seguimos corriendo hacia el coche, que estaba aparcado a unos 10 metros. Metí la llave en el contacto. El motor rugió y puse la marcha atrás justo cuando Douglas doblaba la esquina de la casa. Ya no fingía estar herido ni débil. Se movía con determinación, casi alcanzándonos antes de que acelerara hacia atrás por el camino de grava con el coche. Resbalaba en el barro, pero encontraba tracción. Condujimos bajo la tormenta durante 20 minutos antes de encontrar cobertura. Llamé inmediatamente al 911. La policía nos recibió en una gasolinera del pueblo. 2 agentes tomaron nota de nuestra denuncia. Mostraron creciente preocupación cuando les describí al hombre. Enviaron unidades a la casa del lago de inmediato. Lo que encontraron todavía me repugna cuando lo pienso. No había ningún barco volcado, ningún accidente ni ninguna emergencia marítima, pero sí había huellas frescas alrededor de todo el perímetro de la casa de ese mismo día, antes de que llamaran a la puerta, y marcas de herramientas. En el marco de la ventana del baño había marcas de herramientas, y en el bosque que había detrás de la casa encontraron una camioneta con matrícula de California escondida bajo una lona.
Lona, registrada a nombre de un hombre llamado Douglas Brenner, que había salido de prisión 6 meses antes tras cumplir condena por allanamiento de morada y agresión. 6 meses antes, había salido de prisión tras cumplir 8 años por allanamiento de morada y agresión. La radio marina que había visto. La policía dijo que probablemente la utilizaba para controlar cuándo llegaban las familias a las viviendas vacacionales. Escuchaba las llamadas de registro a los administradores de las propiedades. No fuimos elegidos al azar. Nos eligió a nosotros. Nos vigilaba. Había estado esperando la tormenta, el aislamiento. Había estado esperando la tormenta, el aislamiento, la oportunidad perfecta. La oportunidad perfecta. Los agentes encontraron una cuerda, bridas y un cuaderno con las direcciones de los alquileres frente al lago en todo Oregón. En su camión, un cuaderno con las direcciones de las viviendas de alquiler frente al lago de todo Oregón. El nuestro estaba marcado con una nota: madre soltera, 2 niños, niños sin perros. A día de hoy, sigo sin saber cuánto tiempo llevaba observándonos antes de llamar a la puerta. Eran las vacaciones de primavera de 2017 y los 6 habíamos reunido el poco dinero que nos quedaba después de comprar los libros de texto y ramen. Alquilamos esta casa junto al lago en el norte del estado de Nueva York por muy poco dinero. Yo estaba terminando mi 3er año en la Universidad de Albany. Estaba ahogada en préstamos estudiantiles y necesitaba desesperadamente un descanso de mi trabajo a tiempo parcial en la librería del campus. Mi compañero de cuarto, Trevor, había encontrado el anuncio en Airbnb. $40 por noche, divididos entre 6 personas, para toda una casa junto al lago. Parecía una oferta irrechazable. $40 por noche, divididos entre 6 personas, para toda una casa junto al lago parecía demasiado bueno como para dejarlo pasar. El lugar estaba a unas 3 horas al norte del campus, en medio de densos bosques de pinos y junto a un lago turbio al que los lugareños llamaban Heron's Rest. Trevor, su novia, Madison, y mi amigo Carlos, de la clase D, Kelsey y 2 chicas de nuestra residencia, Jenna y Britt. Nos apretujamos en el destartalado monovolumen de Carlos un viernes por la tarde, listos para olvidarnos de los exámenes finales durante una semana. La casa del lago no se parecía en nada a las fotos. Cuando llegamos al atardecer. El revestimiento de madera era de un color verde enfermizo. Era como si hubieran pintado sobre algas de estanque y lo hubieran dejado pelarse durante décadas. La terraza rodeaba 3 lados, pero la mitad de esta estaba cubierta por una lona. Las barandillas faltaban, y el muelle que se adentraba en el agua tenía huecos entre las tablas lo suficientemente anchos como para caerse. El teléfono. Pero teníamos 21 años y éramos estúpidos, más preocupados por las cervezas que por el estado de nuestro alojamiento. Nos preocupaba más la cerveza que teníamos en el maletero que el estado de nuestro alojamiento. La llave estaba escondida bajo una roca falsa, junto a la puerta principal. La puerta principal. Una de esas rocas de plástico obvias que se compran en Home Depot. El interior olía a naftalina. Algo más. Un olor terroso y húmedo que me recordaba la tienda de raíces de mi abuela. Madison empezó a abrir las ventanas inmediatamente mientras Trevor metía las neveras portátiles. Y en una hora teníamos la música a todo volumen. Y había vasos rojos esparcidos por todas partes. Hacia las 10 de la noche todos estábamos bastante borrachos y jugando a un juego de beber. Carlos había inventado uno con cartas y preguntas embarazosas. Entonces sonó el teléfono de Jenna. Ella lo miró y frunció el ceño. Tenía cara de desconcierto. «Qué raro», dijo, enseñando la pantalla. «Alguien me acaba de enviar un mensaje.
Bonita camiseta rosa, pero quizá deberías cerrar la ventana de la cocina que tienes detrás. Todos nos reímos porque Jenna llevaba una camiseta rosa y acababa de volver de la cocina. Nos reímos porque Jenna llevaba una camiseta rosa y acababa de volver de la cocina. Pero entonces puso una cara de extrañeza. Chicos, aquí arriba no tengo cobertura. ¿Cómo ha llegado este mensaje? El número tenía el prefijo 518 de esta región. Trevor cogió su teléfono. Trató de devolver la llamada, pero solo escuchaba la señal de ocupado. Pensamos que probablemente era el propietario comprobando. Quizás tenían cámaras o algo así, aunque nadie recordaba haber visto ninguna. 20 minutos más tarde, Carlos estaba en la cubierta orinando por el costado. Con clase, lo sé, cuando su teléfono se iluminó. El mensaje decía: la tercera. Tabla suelta desde la izquierda. Ten cuidado de no caerte. Entró corriendo, con la cara pálida y sosteniendo el teléfono como si estuviera contaminado. La barba incipiente, sosteniendo el teléfono como si estuviera contaminado. ¿Quién de vosotros me está tomando el pelo? Pero todos estábamos allí, en la sala de estar, con los teléfonos visibles sobre la mesa de centro o en los bolsillos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a parecer raras. Si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso, Madison sugirió que tal vez eran los locales gastando bromas a los turistas, lo cual tenía sentido. Sentido. Hasta que señaló algo que me hizo sentir un nudo en el pecho. ¿Cómo podían saber nuestros números? Literalmente acabábamos de llegar. La música seguía sonando, pero ya nadie bailaba. Britt bajó el volumen y todos nos quedamos allí sentados, mirándonos unos a otros, esperando a que alguien diera una explicación lógica. Entonces mi teléfono vibró. El mensaje me dejó la boca seca. Comprueba la puerta del sótano. Detrás del calentador de agua. La cerradura lleva años rota. Cualquiera podría entrar, sin más. De hecho, ni siquiera sabía que había un sótano. Trevor y Carlos fueron a investigar mientras las chicas se acurrucaban juntas en el sofá. Encontraron la puerta exactamente donde decía el mensaje. Estaba escondida detrás de un antiguo calentador de agua manchado de óxido, en un armario de servicio que aún no habíamos abierto. El candado colgaba. Allí estaba, cortado limpiamente, como si alguien hubiera usado unas tenazas. La puerta de madera daba a unas escaleras estrechas que desaparecían en la oscuridad total. Carlos iluminó con la linterna del teléfono y pudimos ver huellas en el polvo. Huellas recientes que subían y bajaban. «Nos vamos», anunció Madison. Ya estaba cogiendo su bolso. Sin embargo, Trevor, tratando de hacerse el duro, insistió en que registráramos primero la casa. «Si alguien se está escondiendo aquí, tenemos que saberlo», dijo, aunque su voz se quebró un poco. «Escondido aquí, tenemos que saberlo», dijo, aunque su voz se quebró un poco. Nos dividimos en parejas y registramos todas las habitaciones, armarios y debajo de todas las camas. Habitaciones, armarios y debajo de todas las camas. La casa tenía una distribución extraña, con habitaciones que se conectaban de forma inesperada y un armario con 2 puertas que se conectaban de forma inesperada. Un cuarto de baño con 2 puertas. Un armario que daba a otro dormitorio. Un pasillo que terminaba en una pared con una pequeña trampilla cerca del suelo. Jenna y yo estábamos revisando el dormitorio principal. Encontramos algo que nos dejó sin aliento durante un segundo. En la polvorienta cómoda, alguien había dibujado una cara sonriente y debajo 6 marcas. 6 de nosotros. El polvo a su alrededor estaba intacto, excepto por esas marcas de dedos frescas y deliberadas. Fue entonces cuando Britt gritó desde abajo: «¡Corrimos!».
Bajamos y la encontramos mirando su teléfono, temblando. El nuevo mensaje decía: ¿no habéis visto el acceso al ático en el armario del pasillo? Estoy decepcionado. Pensaba que los universitarios se suponía que erabais listos. Trevor abrió el armario del pasillo con tanta fuerza que la puerta rebotó contra la pared, detrás de una fila de chalecos salvavidas mohosos. Ahí estaba, un hueco cuadrado en el techo con una cuerda colgando. La cuerda parecía nueva, de un blanco brillante. Las paredes, amarillentas, parecían nuevas. Podíamos oír algo arriba, un sutil crujido que no seguía el ritmo del viento exterior. «Llama al 911», dijo Madison, pero nuestros teléfonos no tenían cobertura. No teníamos cobertura para llamadas. Solo esos mensajes seguían llegando de alguna manera. Carlos intentó usar el teléfono fijo de la cocina, pero la línea estaba muerta. Solo se oía un suave clic al descolgar el auricular. Estábamos a 40 minutos de la ciudad más cercana, rodeados por un bosque oscuro y un lago negro. Trevor y Carlos bajaron la trampilla del ático. Se desplegó una escalera. El olor que subía era abrumador. Olor corporal, comida podrida y algo químico, como pilas viejas. Trevor subió. Primero subió con la luz del teléfono, pero enseguida volvió a bajar con el rostro completamente pálido. Primero subió con la luz del teléfono, pero enseguida bajó con el rostro completamente pálido. «Alguien ha estado viviendo ahí arriba», susurró. «Ha estado viviendo ahí arriba», susurró. «Hay un saco de dormir, latas de comida vacías, botellas llenas de líquido y fotos. Docenas de fotos pegadas con cinta adhesiva a las vigas». Antes de que nadie pudiera responder, los O6 era resigned. 6 teléfonos sonaron al mismo tiempo. El mensaje era más largo esta vez. Los inquilinos anteriores también fueron divertidos. La familia de enero solo aguantó 3 horas antes de marcharse corriendo. La pareja de diciembre aguantó toda la noche, pero se fue dejando atrás a su perro. «No te preocupes, le di de comer. Lo estás haciendo mejor que la mayoría. El secreto es conocer todas las entradas y salidas. Por ejemplo, el espacio que conecta el sótano con el almacén del muelle o el panel en la parte trasera del armario del dormitorio que da acceso al ático, o mi favorito, el viejo montaplatos que hay detrás de la pared de la cocina y que todavía funciona si sabes qué tabla empujar. El viejo montaplatos que hay detrás de la pared de la cocina y que todavía funciona si sabes qué tabla empujar». Madison empezó a llorar y, sinceramente, yo estaba a punto de unirme a ella. Esa persona había estado aquí todo el tiempo, observando a los demás inquilinos. Había convertido este lugar en su pequeño y enfermizo juego. Jenna ya estaba en la puerta con las llaves, pero cuando giró el cerrojo, este no se movió. La cerradura estaba atascada, llena de algo. El exterior. Carlos cogió una silla de la cocina y la lanzó contra la ventana del salón. El cristal explotó hacia afuera. El aire frío entró a raudales, pero mientras él limpiaba los restos de cristales, llegó otro mensaje. «Romper cosas tiene un coste adicional. El propietario lo añadirá a tu factura. 200 por la ventana y 50 por la silla». Silla. Lo tengo todo controlado. Ese detalle, el control de los daños, hizo que, de repente, todo se volvió real, de una forma mundana y horrible. No se trataba de un simple pervertido. Esta persona tenía acceso a la cuenta del alquiler, conocía al propietario, tal vez era él. Trevor ya estaba ayudando a Madison a atravesar la ventana rota. De repente, oímos pasos por encima de nosotros, lentos y deliberados, caminando de un extremo al otro del ático. Después,
Se oyó un ruido como si arrastraran algo pesado por el suelo. La escalera de acceso al ático comenzó a retraerse por sí sola, plegándose hacia el techo. Comenzó a retraerse por sí sola, plegándose hacia el techo. Alguien la estaba subiendo desde dentro. «Vamos, vamos, vamos», gritó Trevor, y prácticamente lanzó a Brett por la ventana abierta. Podía oír mi corazón. Latía con fuerza en mis oídos mientras ayudaba a Jenna a pasar. Tenía las manos sudorosas y temblorosas. Corrimos hacia la camioneta de Carlos. Los pies nos crujían en el camino de grava sin mirar atrás hacia la casa. Las llaves temblaban en la mano de Carlos. Intentaba arrancar el motor. Dio una vuelta, dos, y luego nada. La batería estaba muerta. La batería estaba muerta. En ese momento nos dimos cuenta de que el capó estaba ligeramente levantado, como si alguien hubiera estado debajo. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Desconecté algunas cosas. Caminar hasta la ciudad podría ser una buena idea. Era un buen ejercicio, aunque el bosque se volvía bastante confuso por la noche. Hay gente que se ha perdido durante días. Trevor ya estaba en el suelo, deslizándose bajo el vehículo con la luz del teléfono, tratando de ver qué se había manipulado. Madison estaba a punto de hiperventilar y Britt intentaba hacer señales a los coches que pasaban por la carretera, pero no había pasado ninguno. Desde que llegamos no había pasado ningún coche. Fue entonces cuando noté que había movimiento en la casa. Una silueta en la ventana rota del salón. Una silueta parada allí, observándonos mientras nos apresurábamos alrededor del vehículo averiado. La silueta se llevó algo a la oreja. Un teléfono. La figura se llevó algo a la oreja. Un teléfono. Y nuestros 6 teléfonos vibraron por última vez. El propietario guarda una llave de repuesto en una caja magnética debajo del cobertizo del generador. En una caja magnética debajo del cobertizo del generador. El generador tiene combustible suficiente para funcionar durante 3 días. El cobertizo se cierra desde dentro. Elige con cuidado. ¿Era una trampa o una ayuda? En cualquier caso, necesitábamos refugio y una forma de pedir ayuda. El generador significaría electricidad, quizá internet, quizá una forma de salir de esta pesadilla. Pesadilla. Carlos vio un cobertizo a unos 50 metros de distancia, apenas visible en la oscuridad. Avanzamos en grupo, sin separarnos. Quería separarse. Las luces de nuestros teléfonos creaban sombras cambiantes entre los árboles. La caja magnética estaba exactamente donde decía el mensaje y contenía una llave de latón. En el interior del cobertizo había un viejo generador diésel, algunos bidones de gasolina, herramientas y, milagro de milagros, un viejo teléfono fijo montado en la pared. Trevor lo cogió y obtuvo tono de llamada. Le temblaban los dedos mientras marcaba. El 911. Pudimos oír la respuesta del operador. Trevor explicó frenéticamente nuestra ubicación, el allanamiento y el acoso, todo lo que se le venía a la mente en un torrente confuso. La policía llegó 45 minutos más tarde, los 45 minutos más largos de mi vida. Nos quedamos encerrados en ese cobertizo y nos turnábamos para mirar por la pequeña ventana, mientras los haces de luz de las linternas registraban el lugar. Casa. Encontraron el ático, la entrada al sótano y todos los pasadizos secretos que describían los mensajes, pero nunca lo encontraron a él. El agente nos dijo que la casa había sido una propiedad problemática durante años. Quejas de los inquilinos sobre quejas de los inquilinos por sentirse observados, objetos movidos y ruidos extraños. Se sentían observados, notaban que se movían objetos y oían ruidos extraños. El propietario era una empresa de inversión de Florida.
no hacía más que bajar el precio y pagar a quienes se quejaran demasiado. Remolcaron el Suburban de Carlos a la ciudad, donde un mecánico arregló lo que resultó ser solo unos cables de la batería desconectados, un fusible que se había quitado. Conducimos toda la noche de vuelta a Albany. Nadie dormía y nadie hablaba de lo que había pasado. A la semana siguiente, vi que la casa del lago seguía anunciada en Airbnb. El precio había bajado a $30 por noche. La sección de reseñas había sido borrada. A veces sigo recibiendo mensajes aleatorios de número 5118 con solo palabras sueltas como "recuerda" o "vuelve a visitarnos". Nunca respondo. Al final, cambié de número. Me mudé a Arizona después de graduarme. Conseguí un trabajo normal, una vida normal. Pero cada vez que paso por un lago o veo un anuncio de Airbnb de alguna propiedad remota y demasiado barata, se me oprime el pecho. Cada vez que paso por un lago o veo un anuncio de Airbnb de alguna propiedad remota y demasiado barata, se me oprime el pecho. Y recuerdo esa silueta en la ventana, allí de pie, como si fuera el dueño del lugar. Quizás lo era,